Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por el hecho de haber decidido de venir esta tarde a compartir del alimento de la palabra, de las enseñanzas del principio divino, en este lugar especial que amamos mucho, ¿verdad? Y nos sentimos regocijados de felicidad y alegría de poder apreciar y valorar este lugar que compramos ya hace muchos años, pero que con la inspiración y el corazón del cielo y de Dios y de los verdaderos padres y del espíritu de la comunidad de España, pues decidimos correctamente para que este lugar fuera el lugar de educación y entrenamiento de cara a nuestra vida de fe, para poder de alguna manera irnos limpiando, purificándonos, irnos acercándonos más al corazón, a la esencia de Dios. Pues hoy es un honor, es un privilegio poder presentar a nuestro hermano mayor José Manuel Cabero, que ha dado y ha sacrificado su tiempo, su trabajo y su corazón en la providencia de España, porque los padres verdaderos fueran entendidos y conocidos en todas partes de España. Y hoy nos ha preparado un tema titulado Jesús, su legado. Hemos leído mucho acerca del curso de la vida de nuestro hermano mayor Jesús, el segundo Adán, el Mesías, que vino hace 2000 años, pero es importante entender el corazón de Jesús desde una perspectiva de vida propia, de haberlo de alguna manera entendido con la oración y con el estudio y con el testimonio hacia los demás, que nos ha aportado beneficio y entendimiento a nosotros mismos. Entonces le damos paso a José Manuel Cabero, que profundice y nos explique un poco más acerca de todo esto. Pues muchas gracias y damos la bienvenida a José Manuel Cabero. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor para mí estar aquí, dar sentido a este lugar, ¿no? Y tratar, digamos, de incrementar esta visión y estas enseñanzas como unas enseñanzas que el mundo necesita, que nosotros tenemos que asumir, que tenemos que asimilar, ¿no? Y tenemos que de alguna forma demostrar con nuestra vida, ¿no? El tema es sobre el legado de Jesús, porque que Jesús es un icono que es un punto y aparte de la historia humana, donde se estableció un punto de inflexión y de cambios sin precedentes hasta el presente. Sin embargo, todas las pretensiones que tuvo Jesús no se realizaron, sino que están pendientes. Pero de alguna forma están pendientes para el tiempo en el que hubiera una predisposición, para el tiempo en el que hubiera una capacidad de comprensión, porque si observamos la vida de Jesús fue una lucha, fue un desafío, fue un enfrentamiento constante, fue, digamos, una situación de demasiada intransigencia, y aunque la gente estaba preparada, pero era una oportunidad que se tomaba o se dejaba, ¿no? Y esa oportunidad que hubo en el tiempo de Jesús fue una oportunidad semejante a la que hubo en el tiempo, digamos, después de la caída de Adán y Eva con Caín y Abel, ¿no? Si Caín y Abel hubieran sido buenos hermanos y se hubieran unido, entonces podemos decir que la liberación de la humanidad digamos, la liberación de esta familia hubiera impedido que la humanidad futura hubiera sufrido, ¿no? Entonces Jesús viene como el Adán purificado, como el Adán que conoce y comprende el corazón de Dios y que nos enseña nuestra realidad para liberarnos de esa esclavitud del pecado.
La esclavitud del pecado es la confusión, la ignorancia, la guerra, el conflicto, la división, ¿no? Y de alguna forma las enseñanzas de Jesús transmitían, digamos, esa comprensión, esa fuerza, esa verdad, ¿no? Sin embargo, Jesús era un hombre externamente igual que nosotros, ¿no? Una persona que tenía las mismas necesidades que cualquier ser humano, y comparativamente era muy difícil de ver algo especial en Jesús. Externamente no representaba eso, y eso en realidad nos da a entender la profunda ignorancia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando decía que no sabéis que sois dioses y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no lo sabemos. Porque si lo hubiéramos sabido, hubiéramos atendido mejor a Jesús y no lo hubiéramos, digamos, endiosado. ¿Comprende? Si no lo hubiéramos comprendido para recuperar nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es lo que se perdió con la caída? Se perdió, digamos, la identidad original de lo que es el ser humano. No reconocemos que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro Padre, que Dios es la fuente del amor, que Dios es el poder que necesitamos para recuperar, para, digamos, sentirnos con autoestima y con dignidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas que nos han faltado es lo que el Mesías trata, digamos, de manifestar, ¿no? Cuando vemos la vida de Jesús, observamos que toda su vida, durante el tiempo que vivió en la tierra, fue totalmente incomprendido. Hasta el punto de ir a la cruz. También era incomprendido. Jesús es un ser espiritual que fue victorioso espiritualmente y que estableció un fundamento de esperanza espiritualmente. Esto fue en el tiempo de Pentecostés, después de la resurrección, ¿no? Y fue en ese tiempo donde sus propios discípulos, quienes le habían perdido toda la esperanza, le encontraron de nuevo, pero le encontraron, digamos, con otro fundamento, con otro nivel, con otro estándar, ¿no? Y es ahí donde en realidad los discípulos recuperaron su fe, recuperaron su confianza y se dieron cuenta, digamos, del valor del Mesías, del valor de Jesús, ¿no? Y es, en realidad, cuando nosotros conocemos el cristianismo que hoy conocemos, es un cristianismo que viene, digamos, de una revolución espiritual, ¿no? Tratando, digamos, de despertar nuestras conciencias. Sin embargo, todas las pretensiones espirituales, providenciales, no son llevadas a cabo al 100% por Dios, sino que Dios lo que ofrece son las oportunidades. Y las oportunidades se toman o se dejan. Y si se toman, la providencia, digamos, progresaría. Y si no se dejan, perdón, y si se toman, digamos, la providencia progresaría, y si no se toma, la providencia se alargaría. ¿Comprende? Entonces, digamos, por eso que el mundo no cambió en el tiempo de Jesús. Tampoco mejoró. Simplemente se han desarrollado más oportunidades, más preparación, externamente, intelectualmente, espiritualmente, ¿no? Con la expectación de que toda la preparación que tuvo el pueblo judío para recibir al Mesías sea la preparación del mundo actual, del mundo histórico hasta el día de hoy, para recibir al Señor de la segunda llegada y completar la misión que no se pudo establecer, que no se pudo manifestar totalmente en el tiempo de la vida de Jesús, ¿no? El plan de Dios es un plan de recuperar al ser humano completamente. A través de las enseñanzas de los principios divinos tenemos una visión que ha tocado nuestras conciencias y clarificado nuestra comprensión. Y es a través, digamos, de estas enseñanzas de los principios divinos impartidas por el señor Dr. Samuel Moon, quien en realidad nos han manifestado o expresado de una forma muy obvia y muy comprensible
cuál es el ideal de Dios. Y ese ideal nunca ha cambiado. La caída humana cambió al ser humano, pero no ha cambiado el ideal de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Las consecuencias de la caída han sido catastróficas para el ser humano y también en contra del ideal y el plan de Dios. Sin embargo, podemos decir que genéticamente, la genética espiritual del ser humano es realizar este ideal. Y todo lo que se opone al ideal original por el cual el ser humano fue creado nos causa sufrimiento y dolor. Y es por esa razón que el ser humano, a través de esta comprensión de estas enseñanzas del principio divino, comprendiendo el ideal de Dios y voluntariamente compartir este ideal, hace posible que exista una liberación. Para que exista esta liberación, el reverendo Samuel Moon ha puesto muchísimo empeño en comprender a Jesús, en conocer a Jesús, en liberar a Jesús y en afrontar todas las injusticias e incomprensiones que ha habido sobre Jesús. Hay que tener en cuenta que el cristianismo en la actualidad está separado y dividido en más de 400 denominaciones. Hay unas denominaciones mayores, como por ejemplo el catolicismo, la Iglesia ortodoxa o el protestantismo en términos generales. No obstante, podemos decir que existen infinidad de tendencias o podemos decir comprensiones o incomprensiones, ¿no? Lo cierto es que esto nos da a entender que hay, digamos, una incomprensión de esta realidad y, por tanto, una incapacidad de poder testimoniar al mundo estas buenas nuevas, ¿no? La enseñanza del Evangelio, su recopilación es muy pequeña. Sus enseñanzas están muy resumidas y podemos decir que lo que ignoramos de Jesús es más del 90%, ¿no? En este sentido, tomando nota de las referencias bíblicas y la historia providencial que se manifiesta en la Biblia, pero también que podemos comprender hoy día en nuestro tiempo, el reverendo Samuel Moon ha dado a conocer detalles significativos sobre la vida de Jesús, sobre su ministerio y sobre la providencia centrada en el cristianismo, ¿no? Independientemente de todas estas variantes, ¿no?, e incomprensiones, podemos decir que en general el mundo cristiano es el segundo Israel, es la gente preparada para recibir al Mesías. ¿Qué significó Jesús para el pueblo judío? Significó la esperanza de unir todas las tendencias que existían, de comprender más el significado providencial del judaísmo y digamos, ampliar la providencia, no solamente centrada en el judaísmo como pueblo, sino el judaísmo como ministerio para toda la humanidad, ¿no? Estas explicaciones se dejan ver mucho en las profecías de Isaías, ¿no? Las profecías de Isaías hablan de las 12 puertas de Israel como las 12 puertas donde entrarían todas las naciones, ¿no? Si nosotros podemos trasladarnos al contexto histórico en el que vino Jesús, podríamos observar que el mundo entero estaba preparado para recibir las enseñanzas, las buenas nuevas de Jesús. Por un lado, Malaquías había profetizado, digamos, que la llegada del Mesías vendría antecedida por Elías. Y eso fue 400 años antes de Jesús. Pero en ese tiempo, 400 años antes de Jesús, también apareció Buda en la India, Zoroastro en China, Confucio en China, Zoroastro en Persia, Sócrates en Grecia. Y se desarrollaron durante ese tiempo, desde el tiempo de Malaquías, pero en otras partes del mundo, se desarrollaron focos espirituales efervescentes, profundos, de un gran impacto en la sociedad y en la cultura, ¿no? ¿Qué ocurre?
nosotros no sabemos cómo Dios se mueve, pero Dios se mueve con un proyecto providencial para liberar al ser humano. Y cuando hay predisposición, donde Dios pueda trabajar, Dios va a trabajar, ¿no? Y Dios va a trabajar ingenuos de nosotros mismos, que no podemos percibir la visión que Dios tiene, porque no conocemos la realidad del ser humano como la conoce Dios. Hay que tener en cuenta que Dios es el creador, es el que es nuestro Padre, es la esencia de nuestra vida, es quien nos quiere lo mejor, es quien nos ama y quien está expectante en que despertemos nuestras propias conciencias y nos esforcemos por nuestra propia liberación. Dios nos da la oportunidad, pero nosotros tenemos que entenderla, tenemos que asumirla. Por ejemplo, Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva. Dios no obliga a Adán y Eva a que sigan a Dios porque Dios es Dios, y por tanto tienen que someterse obligatoriamente. Dios da oportunidades o de alguna forma sugerencias que nosotros debemos asimilar o comprender, ¿no? Porque la relación entre Dios y el ser humano es una relación de amor, y ese amor no puede existir por imposición, por mera obediencia o por ser un seguidor de Dios. Porque Dios no quería un seguidor, Dios quería hijos, personas que libremente y con voluntad propia saben responder. De lo contrario, el amor de Dios no podría germinar, no podría desarrollarse y no podría ser parte del ser humano y de la vida del mundo, de la creación de Dios, ¿no? En este sentido, las enseñanzas del principio divino aportan infinidad de detalles, ¿no? Tanto para comprender a Dios como para comprender su providencia. En la actualidad, el doctor reverendo Samuel Hak Yahan, su esposa, se han determinado desde 1960 a establecer un fundamento de victoria como verdaderos padres. ¿Qué significa verdaderos padres? Bueno, verdaderos padres es un proyecto, es un ideal, es el plan de Dios, y no es algo exclusivo para el reverendo Moon y Hayahan, su esposa, ¿no? Sino que es, digamos, el comienzo, la iniciativa para que todos los seres humanos pretendamos ser verdaderos padres, ¿no? Significa lugar donde Dios pueda vivir. El prototipo. ¿Eh? El prototipo, exactamente. Es, digamos, como Adán y Eva. Adán y Eva hubieran sido los verdaderos padres de todos los hijos y de toda su descendencia. Nosotros, en un cierto sentido, tenemos que injertarnos, como Jesús hablaba, para poder recibir la savia de la vida, ¿no? Lo que es el linaje original. Y en este sentido, debemos asumir y comprender el legado de Jesús, porque el legado de Jesús ha establecido una base extraordinaria para dar un salto de gigantes en la providencia en este momento providencial. Todos los cristianos están esperando la segunda llegada, pero los judíos también esperaban la llegada del Mesías, del libertador. Entonces, digamos, existe, digamos, una similitud en tiempo y en expectación, ¿no? Sin embargo, la forma en cómo Dios trabaja no es la forma en cómo nosotros pensamos que va a trabajar, sino que Dios trabaja con la pretensión de la liberación de la humanidad. Los judíos simplemente consideraban al Mesías como alguien que les libraría de los imperios colindantes que les habían invadido. Como dicen, nosotros estamos en el lado de Dios y ustedes están en contra de Dios porque están en contra de nosotros, ¿no? Curiosamente, hay muchos cristianos que piensan exactamente igual. Nosotros estamos en el lado de Dios y los que no están en el lado de Dios van a ser castigados
por Dios. Dios no castiga. ¿Comprende? En tal caso, sufrimos las consecuencias de los errores, ¿no? Y en realidad el castigo viene de Satán, ¿no? Entonces, hay dos actitudes muy diferentes a la hora de comprender la realidad del ser humano y conocernos y comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, todos los errores son motivo de sabiduría, siempre que lo comprendemos y lo rectificamos, ¿no? Pero desde el lado de Satán es motivo de condenación, de miseria. Es decir, que cada vez que cometemos un error y otras personas, digamos, nos condenan, es Satán que nos está condenando, ¿no? Que está utilizando a esas personas para machacarte y para decirte que no vales para nada, que eres un inapto y que tú no mereces ser hijo de Dios. ¿Comprende? El lado de Dios es, digamos, el punto de vista del lado de Dios es totalmente diferente. Es, digamos, la diferencia que hay entre la condena y, a ver si encuentro la palabra, porque es una palabra que la tengo, pero no la tengo aquí escrita, ¿no? Y la comprensión. Vamos a ver. La comprensión es cuando nosotros entendemos a la gente como víctimas, ¿vale? Entonces, nosotros somos víctimas y la gente que comete errores son víctimas y los más malos de los malos son víctimas, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, si nosotros lo entendemos como víctimas, nuestra visión es la comprensión. Pero si nosotros nos vemos como culpables, nuestra comprensión es la condena. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estudiamos la caída humana y los errores históricos después de la caída y los conflictos y los errores que hubieron contra Jesús, podemos decir que, digamos, Satán lo considera un fracaso, pero desde el punto de vista del lado de Dios es, digamos, una indemnización para dar más opciones al bien. ¿Comprende? Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, por un lado decía, perdona a los que no saben lo que hacen, perdona a los que no saben lo que hacen, y por tanto, él tenía la comprensión de que eran víctimas del diablo. ¿Comprendéis? Que cuando nosotros vemos a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que cometen alguna ofensa en contra de ti, o en contra de Dios, o en contra de los demás, debemos considerar que hay una profunda ignorancia, que somos víctimas de la ignorancia, que somos víctimas del pecado, que somos víctimas del odio, ¿no? Entonces, si nosotros nos quisiéramos condenar, entonces entraríamos en la trampa de odio contra odio. ¿Comprendes? O mentira contra mentira. O la venganza. ¿Qué es la venganza? ¿No? La venganza es la condena del mal que me has hecho, ¿no? Por tanto, a través, digamos, de comprender más profundamente a Jesús, comprendemos su corazón. Y debemos reconocer que su corazón es la victoria de Dios. Que la victoria de Jesús fue el perdón a los enemigos. Y que Jesús resucitó porque fue capaz, digamos, de amar al que le odiaba, ¿no? En ese sentido, el vencedor, la personalidad del vencedor, es la personalidad del que ama, del que considera todas las amenazas víctimas y no como condenas. Cuando miramos este asunto, digamos, de víctima y condena, también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Nosotros mismos. Si nosotros mismos nos condenamos, ¿vale? Que es muy probable que en muchos casos nos sentimos culpables, ¿vale? O nos sentimos, digamos, ¿cómo se llama? Indignos, ¿no? Por los pecados que hayamos cometido, ¿vale? En realidad, no estamos siendo comprensivos con nosotros mismos.
nosotros mismos tenemos que vernos también como víctimas. Porque cuando llegamos a reconocer que somos víctimas, en realidad estamos dando un punto de cambio. ¿Cuándo hacemos ese punto de cambio en nuestra vida? Cuando en realidad nos damos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Comprendes? Pero si nos condenamos, en realidad decimos qué tonto soy. Y entonces cada vez vamos para abajo. Y buscamos el consuelo tontamente. Porque en realidad tenemos que recuperar nuestra dignidad pidiendo perdón y haciendo un acto de contrición entre Dios y yo. Bueno, esto es más miserable, es miserable que esto sea así. Pero cuando esto es entre la familia, o esto se extiende a la propia sociedad, se convierte en una guerra. Se convierte en un conflicto. Se convierte, digamos, en violencia. Y si nosotros observamos cómo está nuestro mundo, observaremos que nuestro mundo está lleno de una injusta culpabilidad. ¿Vale? Una injusta culpabilidad es que no reconocemos la naturaleza del mal. Y por tanto, no estamos haciendo el trabajo que corresponde para enfrentarlo, ¿no? Por eso, uno de los pasos más importantes que las enseñanzas del principio divino se dan, y que ha sido el empeño del Reverendo Moon desde el comienzo de su ministerio, es comprender a Jesús, ¿no? Por tanto, comprender el legado de Jesús. Y cuando comprendemos el legado de Jesús, comprendemos cuál es la misión del Mesías. En muchas partes de la Biblia, Pablo habla de que Jesús es el segundo Adán. ¿Vale? Esto lo tienen que comprender todos los cristianos. El segundo Adán es hacer lo que Adán no pudo hacer, ¿no? Y el Reverendo Moon viene a completar la misión que Jesús no pudo hacer, ¿no? Y en ese caso es el tercer Adán, ¿no? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por tanto, unirnos al legado de Jesús y comprender a Samuel Moon, el ministerio providencial que hoy está llevando a cabo a través, digamos, de las familias bendecidas, ¿no? Es, digamos, primordial para el éxito de la providencia. Ahora bien, veamos nuestra realidad. En nuestra realidad estamos teniendo los mismos problemas que tuvieron los discípulos de Jesús con Jesús. ¿Comprenden? Nuestra realidad es que nos es difícil de asumir el valor y el significado de los verdaderos padres. Y estamos, digamos, cometiendo un tremendo error, que es el culparnos. En vez de vernos como víctimas, entramos, digamos, en la dinámica de la culpabilidad. Fíjense que el fenómeno de la culpabilidad tiene que ver con la razón. Yo tengo razón. ¿Comprendes? Sin embargo, la verdad, la razón sin el amor no es verdad. ¿Comprende? Eso significa que los propios principios divinos, sin Dios, no son los principios divinos, ¿no? Por eso, las enseñanzas de los principios divinos se habla también del pseudo-principio. ¿Qué es el pseudo-principio? El pseudo-principio es la imitación del principio. ¿Quién es el pseudo-principio? Lo que hizo Satán. ¿Vale? Satán, digamos, tiene los mismos, transmite los mismos ideales de Dios pero sin Dios, o los mismos ideales pero sin amor. El control, el dominio y la razón, ¿no? Por tanto, nosotros para hacer, para darle autoridad moral a los principios divinos, nosotros tenemos que hacer que los principios divinos sean los principios divinos de Dios, los principios divinos del corazón de Dios, los principios divinos donde Dios vive, porque si no, no son los principios divinos. ¿Comprenden? Entonces, tenemos que afrontar esta confusión que nos da a entender una gran falta de madurez.
y una gran falta de comprensión sobre estas propias enseñanzas, que son unas enseñanzas de liberación, que son unas enseñanzas para recuperar el amor de Dios, para hacer que el amor de Dios sea parte de nuestra forma de ser y de pensar. Entonces nosotros daríamos testimonio de los principios divinos. Si no, podríamos decir que estamos utilizando los principios divinos como no divinos, sino los estamos personalizando y en realidad les estamos quitando, digamos, la autoridad moral, ¿no? Para que los principios divinos sean los principios divinos, tienen que ser los principios divinos donde el amor de Dios forma parte. Si no, es el segundo principio, ¿no? Y en ese sentido, todas nuestras familias bendecidas, hermanos y hermanas, tenemos un desafío, ¿no?, de descubrir este corazón de Dios, ese corazón de Dios que Jesús quiso enseñar a la humanidad, ¿no? Ese corazón de Dios que el Padre y los verdaderos padres quieren que nosotros podamos heredar. Ese corazón de Dios que une el amor a la verdad. Y no hay verdad sin amor, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, digamos, de la esperanza de Dios, y es la oportunidad que hoy tenemos como fue la oportunidad que tuvieron los judíos en el tiempo de Jesús. Es la oportunidad de cambiar este mundo, de hacer que este mundo sea un mundo donde Dios pueda vivir, de hacer que los principios divinos sean los principios de amor que toda la humanidad pueda asumir, pueda comprender y pueda practicar. Muchísimas gracias.